Hola a todos. Hoy vamos a analizar la situación del Bitcoin. Y aquí, como de costumbre, hay tanto buenas noticias como malas, pero probablemente haya menos buenas noticias. La principal buena noticia es que aunque el Bitcoin ha caído más de la mitad desde su máximo histórico, de todos modos, por ahora sigue manteniendo el nivel de $60,000, que es importante tanto psicológica como técnicamente. Se puede decir que no solo mantiene el nivel, sino también la zona de 60 a 62,000. Y entre las malas noticias, por ejemplo, está esto. No hace mucho, los ETF de Bitcoin al contado estadounidenses pasaron por una serie récord de 13 días de salidas, con un total de aproximadamente 4.500 millones de dólares. Luego hubo una entrada simbólica de aproximadamente 3 millones de dólares, pero ya el 5 de junio volvió a haber una salida, esta vez de 350 millones. Es decir, los ETF, que antes eran uno de los motores del crecimiento, ahora por el contrario, se han convertido en uno de los principales factores de presión sobre el precio del Bitcoin. Además de la situación con los ETF de Bitcoin, el trasfondo macroeconómico también aporta su cuota de negatividad. La inflación en Estados Unidos sigue siendo alta. Los rendimientos de los bonos ejercen presión sobre los activos de riesgo, entre los que se incluyen las criptomonedas y las acciones. Simplemente las criptomonedas son activos aún más riesgosos que las acciones. Actualmente el rendimiento de los bonos del tesoro sigue siendo muy alto y estas son inversiones prácticamente libres de riesgo, garantizadas por el Estado. Y a los inversores les surge una pregunta lógica. ¿Qué sentido tiene invertir en criptomonedas o acciones que están en máximos históricos y en cualquier momento pueden caer? Bueno, cuando hablo de máximos históricos, por supuesto no me refiero a las criptomonedas, ¿no? Sino a las acciones. A las criptomonedas todavía les falta mucho para alcanzar sus máximos. Además, los inversores ahora están mirando activamente hacia la inteligencia artificial, los semiconductores y las grandes ofertas públicas iniciales, la más cercana de las cuales, creo, es mañana con SpaceX, que se listará en la bolsa Nasdaq. Es decir, claramente no están mirando hacia el lado de las criptomonedas. Por eso el Bitcoin ahora tiene que competir por el capital no solo con el mercado de acciones en general, sino también con el gran hype que hay alrededor del tema de la inteligencia artificial. También tiene un peso bastante serio la presión psicológica por parte de la empresa Strategy. Durante años fue un símbolo de compras constantes de Bitcoin. Recientemente demostró que incluso esos mastodontes no solo pueden comprar, sino que también saben vender. Y para el sentimiento alcista, por así decirlo, no es una señal muy agradable. Por eso el panorama actual para el Bitcoin, siendo honestos, no se ve muy bien. El trasfondo fundamental sigue siendo débil. Los flujos de ETF, o mejor dicho, los retiros de ETF presionan a la baja. La demanda institucional no es para nada agresiva si es que existe en este momento, y aún así, el precio sigue manteniendo el nivel críticamente importante de $60,000. Si el Bitcoin pierde ese nivel, hay muchas posibilidades de ver un movimiento mucho más bajo hacia la siguiente marca psicológica, que son $50,000. Y hoy intentaremos averiguar cuáles son las posibilidades de que el Bitcoin rebote hacia los 60,000, y si ese rebote será solo una corrección o de hecho una etapa de crecimiento serio y tal vez hacia máximos históricos. ¿Y cuáles son las probabilidades de que se rompan los $60,000 a la baja y el movimiento continúe mucho más abajo? Vamos a mirar el gráfico. Como de costumbre, empezamos con las velas diarias y como siempre les recuerdo lo que ha pasado. Teníamos una línea de tendencia global, una tendencia bajista marcada por dos máximos y en este punto la rompimos, pero al final, como pueden ver, volvimos a quedar por debajo de ella. En consecuencia, desde el punto de vista técnico se sugiere un retesteo en esta zona para comprobar ahora desde abajo esta línea de tendencia bajista. En segundo lugar, si observamos el gráfico de cerca, veremos que tenemos un nivel clave de cierre de la vela diaria del 5 de febrero de este año, y ese nivel es de $62,909. Prácticamente todo el tiempo hemos estado operando por debajo de este nivel, y ahora, una vez más, lo estamos poniendo a prueba. En consecuencia, si logramos consolidarnos por encima, esa sería la primera señal de un posible crecimiento. Pero hay otro nivel importante y este nivel vamos a marcarlo de manera más precisa activando el imán.
Es el nivel de esta gran vela roja de la caída del viernes de la semana pasada. Son $63,885. Ese es el punto de apertura de esta vela. Si absorbemos esta vela, es decir, si cerramos por encima de este nivel, automáticamente obtenemos un objetivo técnico de crecimiento, digamos, hacia la zona de los $67,000. Es decir, hacia el punto de apertura de esta vela. Esta ya es la vela, creo, del miércoles de la semana pasada, del 3 de junio. Sí, la semana pasada el lunes fue primero, el martes fue 2 y así sucesivamente. Por lo tanto, el día 3 es miércoles. Eso es. Por eso es fundamental ver que el Bitcoin hoy cierre por encima de 62,909 y sería muy deseable que cierre por encima de esta vela roja, aunque no es algo fundamental ya que no actualizó ningún mínimo, ni local ni global. Sin embargo, de esta manera absorberíamos 2 días de caída, si se puede decir así. Bueno, porque de todas formas eso fue un movimiento lateral. Ahora miren, les voy a mostrar algo más. Aquí tengo una gran línea amarilla, un segmento que preparé especialmente. Primero, veamos lo que ocurrió en el año 2024. Quiero señalar 2 tramos. El primer tramo solo vamos a desactivar el imán para que no moleste. Aquí hubo un máximo local y luego por encima de ese máximo local hubo una zona de consolidación. Y ahora, usando estos 2 puntos, los máximos y los mínimos, vamos a trazar este segmento amarillo. Solo voy a quitar estos trozos blancos para que no nos molesten. Simplemente marqué la zona sobre la que vamos a construir todo ahora. Entonces miren, acercamos el segmento verde y el amarillo aquí, y aquí tenemos los máximos, aquí los mínimos, aquí. ¿Qué vemos? Vemos un falso rompimiento, 2 falsos rompimientos, un intento de acercarse a este nivel. Rompemos, testeamos desde arriba, nos alejamos mucho, volvemos a testear desde arriba y después seguimos subiendo muy alto. Es decir, este nivel, sí, al estar marcado en esta zona, sí estuvimos operando tanto por debajo como por encima de él durante mucho tiempo. Luego lo testeamos varias veces. Fue clave para el mercado, ¿verdad? Por lo tanto, ahora también podemos intentar dibujar algún nivel clave. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en la zona de este rango de consolidación. Aquí es donde se cerraban nuestras velas, aquí. Ahora vamos a tomar de nuevo este segmento amarillo y lo vamos a arrastrar, bueno, simplemente más o menos por aquí. ¿A dónde nos lleva? Nos lleva, miren, yo incluso lo movería un poco más arriba, más o menos por aquí. Nos lleva exactamente a la zona de prueba de esta línea de tendencia blanca, es decir, al área de los $66,000. Y este es un escenario bastante probable, por eso hoy no estoy con la camiseta naranja porque considero posible un crecimiento. Además, el mercado de valores, que en los últimos días ha estado cayendo bastante dinámicamente, sin embargo, posiblemente gracias a la salida a bolsa de SpaceX, tiene posibilidades de un rebote, al menos local, y esto a su vez da oportunidades de crecimiento para el mercado de criptomonedas. Sobre todo porque después de caídas tan grandes, al menos una corrección técnica simplemente se hace evidente, ¿verdad? Por eso, ahora espero que el Bitcoin suba hacia la zona de los $66,000, justo hacia este nivel amarillo, hacia la línea de tendencia blanca. Y ahora apagamos todo y miramos el gráfico ya desde la perspectiva de las velas globales, o de las tendencias globales. ¿Qué vemos aquí? Vemos que en junio hasta el momento se ha absorbido el crecimiento de marzo y abril. Y si esta tendencia se mantiene hasta fin de mes, y si rompemos la media móvil de 50 meses, eso significará que hemos salido de este rango. Es decir, aquí hubo una consolidación y al cierre de la vela de agosto de 2024 marcamos el cierre más bajo de la vela, que fue a $58,974. Y eso significa que surgen nuevos objetivos técnicos para nosotros. El primer objetivo técnico es la base de la vela de febrero de 2024, que son $42,500. Y presten atención, esto está cerca del segundo objetivo técnico, la media móvil de 100 meses que está subiendo, y para el momento en que lleguemos aquí, lo cual es muy probable, podría estar justamente en la zona de esos $42,000. Al mismo tiempo, el RSI también apunta hacia abajo y sugiere que la prioridad, según las velas mensuales, favorece la continuación de la caída. De nuevo, todavía faltan unos 20 días para el cierre del mes, así que es pronto para sacar conclusiones. Pero si les he señalado un escenario potencial,
Si esta vela es comprada y cierra, por ejemplo, con un cuerpo verde e incluso absorbe la vela de mayo, entonces la situación cambiará radicalmente y estaremos esperando niveles como $89,000, luego $108,000 y quizás incluso un nuevo máximo histórico. Pero por ahora eso no se ve. Velas semanales. ¿Qué vemos en las velas semanales? Bitcoin, presten atención, se negociaba por encima de todas las medias semanales, pero al mismo tiempo probó una vez la media de 50 semanas, luego una segunda vez, después rompió todas las medias, deteniendo la caída cerca de la media de 200 semanas, y ahora se ha acercado a ella muy de cerca. Un rebote técnico en principio es posible hacia dos niveles o, yo diría incluso, tres. El primer nivel es la mitad de la vela de la semana pasada, esos son $68,000. Bueno, aproximadamente sí. El segundo nivel es la base de la vela de la semana pasada, esos son $74,000, quizás incluso con una superación del máximo de la semana pasada y la liquidación de los stops de los que están en corto. Y finalmente, el tercer nivel, que tampoco está prohibido en general, es un movimiento hacia el retesteo de la media móvil de 100 y 50 semanas en la zona de $88,000. Por ahora es pronto para hablar de eso. Las velas semanales nos dieron el cierre más bajo en lo que va del año. Presten atención a la zona que está por debajo de este nivel, que fue el más bajo en febrero de este año, lo que indica un movimiento adicional hacia abajo, hacia la zona de $54,000, donde, en primer lugar, pasa la media móvil de 300 semanas y, en segundo lugar, donde hay una zona de consolidación por el cierre de las velas más bajas en septiembre de 2024, así como en julio de 2024. Así que las velas semanales indican una continuación a la baja. Las velas mensuales por ahora también indican una tendencia a la baja, y por eso el crecimiento actual que se sugiere por las velas diarias hacia la zona, como dije, de 66, tal vez incluso 68 o quizás más arriba, hasta $74,000, debemos considerarlo en este momento como una corrección antes de la continuación del movimiento descendente. Creo que es poco probable que vayamos hacia los 68,000, porque si ya nos encontramos en esa zona, eso significará que de nuevo se ha roto al alza la línea de tendencia blanca, y entonces el movimiento no se limitará a los 68,000, sino que iremos hacia el límite superior del rango, que se formó aquí nuevamente en el año 24. Miren cuántas veces se ha puesto a prueba. Son $72,000, ¿verdad? Pero por ahora estamos hablando de priorizar hacia aquí, 66, tal vez 68. Con esto concluye el análisis. Suscríbanse al canal, dejen sus comentarios sobre cómo ven el desarrollo de la situación en el futuro cercano y bueno, al menos en los próximos 2 o 3 meses. Responderé a los más interesantes de ellos. Hasta luego.